Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados, carga para toda la vida. Esta noche, el Lunes de Mina. ¿Qué pasó en Curuguatú? Esa es la interrogante que intentó explicar el Tribunal de Sentencia que juzgó la masacre de Curuguatú. 11 campesinos fueron condenados en uno de los juicios más cuestionados de los últimos años. Analizamos esta sentencia que ha generado posiciones antagónicas en la opinión pública. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo vestida también como siempre por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta, toda bordada a mano, obviamente, de un color obispo, esto, una especie de lila obispo. Bueno, ya sabes que si querés consultar con Tinola Borbón, puedes hacerlo al 021 52 50 60. En el Facebook buscas como Tinola Borbón S.A. Y Joseph, obviamente el imperio de la belleza. Si no visitaste todavía su casa central, te invito a que lo hagas ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Realmente un imperio, casa central, pero ya sabes que siempre tenemos un Joseph cerca. Y bueno, y Victoria Joyas hoy. Fíjense qué linda, combinando con, nunca me acuerdo el nombre de esta piedrita que es azul, lila, perdón. Precioso el aro, ¿verdad? Bueno, ya sabes que Victoria Joyas queda originalmente en Luque, su casa central, ahí en la avenida General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran, frente a la plaza, y el local en Asunción, que está en Senador Long 562, entre Bertoni y Lilio Asunción, obviamente. Victoria Joyas en Facebook. Bueno, hoy tenemos realmente importantes invitados sobre un importantísimo tema que ya creo que es el tercero o el cuarto programa en estos 2 meses que tocamos. El caso Curuguatú, que hoy finalmente se leyó toda la sentencia. Y pretendemos hacer hoy una especie de juicio al juicio, ¿verdad? Con abogados presentes, para analizar, digamos, todas las barbaridades que a mi criterio, y quiero compartir con abogados, porque obviamente ellos son mucho más entendidos que yo, pero el sentido común y habiendo tocado tantas veces el tema, realmente una alerta roja sobre la justicia, que lastimosamente tenemos esa luz roja en el tablero en relación a la justicia, a la fiscalía, al Poder Judicial, hace mucho tiempo. Pero estos son casos que terminan indignando o demostrando así elocuente y eficientemente lo desastrosa que es la justicia en muchos casos, y en este en particular. Por eso quería analizar con abogados y hacer una especie de juicio al juicio. Porque hoy discutía con un compañero mío, Héctor Riveros, que me acompaña todas las mañanas por Radio 1000, y decía, bueno, pero me decía Héctor, pero ellos, ¿qué necesidad tiene de ir a patotear, tomar la sala de juicio, todas las chicanas, etcétera? Y cuando uno va conociendo realmente los pormenores de este caso, es nomás para patotear efectivamente. Porque si a vos te enchufan 30 o 35 años de cárcel, como le enchufaron a varios dirigentes campesinos, es como para ir a patotear efectivamente. Pero aparte de que uno pueda condenar o no la patoteada de algunos dirigentes o lo que sea en tomar una sala, etcétera, acá el problema central es cuando una institución patotea. Si hay patoteros individuales, ya sea izquierdoso, no izquierdoso, derechoso, etcétera, bueno, son individualidades que tuvieron una actitud patotera, pero es mucho más grave
cuando una institución patotea la justicia. Y esto fue una patoteada, efectivamente. Gente, abogados tanto que no tienen nada que ver con la izquierda, como les decía en programas pasados, hablan de barbaridades que se cometieron en este juicio. Entonces, por eso es importante que sigamos insistiendo y que se revierta este caso. Y que los responsables de haber aplicado de esta forma el proceso tengan que pagar sus culpas. Desde el autor moral de Curuguatú, que esa es otra investigación, ¿verdad? Pero también fiscales y jueces. No se pueden permitir que existan fiscales y jueces y que queden impunes ante la forma que llevaron adelante este juicio. Entonces, aparte de saber, bueno, ¿qué van a hacer ahora? Preguntarle al abogado, a los abogados del caso, a ver qué van a hacer, van a apelar, van a presentar una acción de inconstitucionalidad, casación o como se llame. También hay que preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos fiscales y con estos jueces? Porque obviamente así como quisieron dar un castigo ejemplar por invasores, hay que dar un castigo ejemplar por patotear un proceso judicial por parte de jueces y fiscales. Pero bueno, esto vamos a discutir con los aquí presentes. Con nosotros se encuentra el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, el doctor Rubén Galeano. Gracias por venir, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación, señora Mina. Juan Ernesto Villamayor, que lo invitamos en su carácter de abogado y también de conocedor del tema de los helicópteros, porque uno de los elementos también rarísimos dentro de este proceso es que desaparecieron todo indicio o grabación hecha por el helicóptero. Y como conoce sobre el tema, obviamente queríamos que él esté con nosotros. Gracias por venir, Juan Ernesto. No, por favor, un placer. Y el abogado, uno de los abogados del caso Curuguatú, a favor obviamente de los campesinos, defensor, Darío Aguayo, doctor, gracias por venir también. Y a vos, gracias por la invitación. Mina, somos 5 voluntarios que hacemos la defensa de los campesinos, los que se agregaron 3 en la última etapa. Exacto. Bueno, saludos a mi compañera de todos los lunes y miércoles, Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo Lunes de Mina a estas horas por Red Guaraní y también están escuchando este programa a través de Radio 1000. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Pueden opinar sobre el tema de esta noche. Quiero agradecer a la gente de Joseph por los tratamientos capilares y el maquillaje de cada lunes. Y también quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola por este hermoso vestidito. Me voy para adelante. Tengo un vestido de fiesta, hoy me vistió de fiesta Tinola. Blanco y negro con detalles en guipure en la cintura y en el pecho. Así que muchísimas gracias a Segolén by Tinola por este hermoso vestidito. Vamos al primer material de esta noche. Recordemos lo que le decía el fiscal en aquel entonces, fiscal del caso Curuguatú, Jalil Rachid, a Santiago González de Canal 13. No, pero antes de ir a este material, sí. Me esperaba un ratito, sí. Porque justamente quería discutir con ustedes lo siguiente. ¿Cuáles son las irregularidades que ustedes, por lo menos, a través, ya sea porque conozcan el expediente o por toda la información que manejamos públicamente, digamos, escuchando las entrevistas a unos y a otros, a fiscales, a abogados, etcétera? Hay una parte que yo les quiero preguntar, que es la siguiente. ¿Por qué se investiga en un enfrentamiento que ocurrió en Curuguatú, ¿verdad?, donde mueren 17 personas? Yo les pregunto a ustedes que están en el campo del derecho, que conocen otros juicios, cuando hay un enfrentamiento, digamos, y mueren 17 personas, ¿no hay que investigar el hecho en general, a ver qué pasó en este enfrentamiento? ¿Quién tiró el primer balazo? ¿Por qué? ¿Si hubo abuso o no por parte de la policía? No. O sea, ¿por qué hay que investigar solamente a la mitad, a menos de la mitad de los muertos y a la otra parte de los muertos no se investiga directamente? Así nomás tiene que ser. De verdad, sinceramente no es una ironía. Cuando sucede hecho hay 17 muertos en un lugar, ¿no se investiga la muerte de todos? Ocurre que lamentablemente tanto el Poder como la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial sí, son instituciones funcionales al poder real. Entonces naturalmente actúan condicionadas. Efectivamente hay un hecho
El hecho debería investigarse y a partir de saber qué ocurrió y de qué modo ocurrió, empezar a determinar cuál es la participación de los actores en ese hecho. Muy bien. Claramente desde el día 1 acá se investigó la actuación de los campesinos. Sí. Desde el momento que ingresan a la propiedad, es decir, ya cerraron el tema, ya se produce la invasión y de ahí en adelante se investiga la gestión de ellos, dándole por descontada la legitimidad a todo lo demás. Entonces, ¿qué se va a investigar? Naturalmente, si se investiga al campesino, se investiga la muerte del policía, que es la contrapartida. Exacto. Como no se investiga qué pasó con la policía, tampoco importa la muerte del campesino. Pero es irregular, ¿verdad? Pero absolutamente irregular es, porque entonces no se está visualizando Exacto, el el hecho. conjunto. Lo que se está haciendo es una investigación absolutamente sesgada y anticipando que esa persona necesariamente va a ser condenada. Sí. Porque al hacer sesgada la investigación y al no investigar todos los hechos, Sí. si hubiese un elemento de descargo, no lo voy a incorporar. Doctor, sobre Bueno, este mismo hecho. Tenemos que partir en este caso en particular, señora Mina. Nosotros desde el Colegio de Abogados entendemos que la crítica a los fallos es libre, conforme lo garantiza la propia Constitución. Ahora bien, nosotros todavía no contamos con la copia del fallo. Tenemos entendido que más de 2.300 fojas tiene la sentencia como tal. Y sería irresponsable de nuestra parte decir está bien o está mal determinada situación que los miembros del Tribunal de Sentencia entendieron se encuentra acreditado o se acreditó dentro del juicio. Ahora, lo que podemos recoger de la prensa, la hipótesis de la Fiscalía, es que ante la acción de los campesinos, estoy recogiendo la hipótesis de la Fiscalía, dada a conocer por los medios, ante la acción de los campesinos hubo una reacción y es en esa reacción que en teoría mueren los campesinos. Sí. Esa es la hipótesis construida. Evidentemente... Pero vamos a suponer que sea esa la hipótesis sí, construida. Sí. De todas maneras, partiendo inclusive de esa hipótesis construida, igual vos tenés que investigar No, sin duda. el conjunto, digamos. Sin ¿verdad? duda, O sin sea, duda. Corresponde... Partís de esa hipótesis, pero tenés que investigar el conjunto, ya sea para reafirmar tu hipótesis, ¿verdad? O, si sos fiscalía, para decir, no, acá hubo una acción de los campesinos, una reacción de los policías, pero la verdad que la reacción también de los policías, qué sé yo, miles de variantes, pero lo que no podés es investigar solo una parte, aunque vos tengas una hipótesis. Sin duda, y eso habrá que ver y habrá que corroborarlo con las constancias del expediente y lo que refiera las 2.300 fojas de la sentencia judicial. Sobre el tema, tenés material 4, a ver qué dice... ¿Cuál es el material 4? El material que tenemos es un archivo de una entrevista que le hicimos aquí a Jalil Rachid en el mes de mayo, en donde confrontó a uno de los abogados del caso Curuguatú. Después de la parte del archivo del lunes de Mina, que le habíamos, en esta nota se ve a Jalil Rachid, tenemos una entrevista que le habíamos hecho esta tarde al fiscal González Vivolini de Derechos Humanos, preguntándole eso que planteaba en este programa el señor Jalil Rachid. Veamos. ¿Por qué se investigó solamente la muerte de los policías y no de los campesinos, como dice el padre? Es importante esa pregunta y habla del desconocimiento total del macro de lo que es la causa por parte de la defensa Mina. Porque sí existe una denuncia sobre derechos humanos investigada por la Unidad Especializada de Derechos Humanos, donde investigaban a los policías. Esa es otra causa. O sea, se abrieron dos causas. Dos causas. Pero la fiscalía no abrió. No. Hizo una investigación parcial. ¿Quién? ¿Vos, la fiscalía? Así mismo. Mina, yo no hice la investigación, es lo que te 6 estoy policías explicando. murieron y le y estoy los 11 explicando a la campesinos defensa. Ya sé, pero vos tomaste entonces solo la causa... Solamente el homicidio doloso, invasión de inmuebles ajenos. Espera, pero de los policías. Claro, y hay otra denuncia. ¿Y la otra qué 6 pasó? boinas negras. ¿Pero y qué pasó con la otra? Pero yo no puedo saber porque yo no llevé la causa. Eso lo lleva el organismo de derechos humanos, pero no tiene nada que ver con la fiscalía. Y se mataron 6 Unidad boinas negras. Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Mina. No una fiscalía que inventa la defensa. No investigó el asesinato de los campesinos porque la Fiscalía de Derechos Humanos tenía a su cargo la investigación de la muerte de los campesinos. ¿Eso es así, fiscal? No, yo justamente ya aclaré más o menos a los medios eso, ¿verdad? De que lo que sí se había abierto en Derechos Humanos era otra causa que había sido denunciada en su momento por CODEBU, donde incluía varios casos de tortura, malos tratos, etcétera,
tema de una ejecución extrajudicial de los dos campesinos que estaban, esos que se encontraron después, ¿verdad? No sé si recordás. Sí. Esa causa sí estaba abierta con la doctora Marta Sandoval. Ahora, hubo una última denuncia, sí que entró hace poquito en la unidad, ahora, sobre ya una cantidad de hechos punibles que denuncian los abogados defensores, en este caso, ¿no? Los defensores, digamos, de los que hoy, de los condenados, ¿no? ¿La Fiscalía de Derechos Humanos no investigó la muerte de los campesinos? O sea, lo que es derechos humanos en sí, nosotros nos competen ciertos tipos penales. Por eso te digo, no es que no se investigó, directamente no había ingresado eso como tema de investigación, ¿me entendés lo que te digo? Bueno, ahí está lo que dijo Rachid, que él supuestamente no, porque la parte de los campesinos iba a investigar. Pero esa es una forma de decir, nosotros investigamos personas, no hechos. Claro, exactamente. ¿Verdad? Y eso implica una distorsión, naturalmente, porque en el hecho yo puedo encontrar factores que exoneran responsabilidades. A lo otro, ¿verdad? Y al descartar todo eso y decir, no, mire, del mismo hecho, cada uno de los presentes va a investigar una cuarta parte, es no tener idea de qué ocurre frente al hecho realmente. Y es tener 4 visiones absolutamente diferentes que pueden terminar naturalmente en decisiones contradictorias. Por eso que te digo que yo no soy abogada, pero una cuestión de lógica es, si vos vas a tomar el caso, tenés que tomar todos los elementos, como te digo, ya sea para reafirmar tu hipótesis, ¿verdad? O para variar, digamos. De hecho, la ley, a mí me gustaría, señora Mina, si me permite unas reflexiones solamente desde el punto de vista de la ley y no de la sentencia como tal. Sí, de la ley. La ley refiere que la Fiscalía tiene que tomar los hechos de cargo y de descargo. Esa es una imposición legal para la Fiscalía. Eso es, sin duda alguna. Para construir, una vez que presenta la acusación, esa acusación implica un convencimiento para el fiscal y una hipótesis de la cual también debe convencer al tribunal de sentencia. Claro. Y hablando de cargo y de descargo, corregime si no estoy en lo cierto, doctor. ¿Verdad que la Fiscalía al principio, con Rachid y después continuó Liliana Alcaraz y otros, era tentativa de homicidio, ¿verdad? Algo así, era como decirme la figura jurídica. La acusación inicial sostenida por Khalil Rachid era la de, en el caso de homicidio, en el caso de homicidio. Tentativa, ¿verdad? No la de homicidio doloso agravado. Bueno, que es una... ¿Cuándo incorporan lo de homicidio doloso agravado? La incorporación de homicidio doloso agravado recién hacen en el momento de la formulación del alegato final de la Fiscalía, que es la etapa final del proceso penal. En la parte de los alegatos. Sí, ellos, o sea que ahí ellos violentaron, pero alevosamente, el 386 del Código Procesal Penal paraguayo, que coloca la ampliación de la acusación antes de que se diligencien las pruebas. Después de la apertura del juicio en sí, pero antes de que se diligencien las pruebas. Allí es donde la Fiscalía, conforme al 386, sí puede ampliar la acusación, ¿verdad? Y si hay ampliación de la acusación, el tribunal está obligado a suspender el juicio y dar oportunidad al Ministerio Público y a la defensa a ofrecer nuevas pruebas. Se le tiene que indagar de nuevo por ese hecho punible nuevo a los procesados, etc. Y ese derecho fue violentado, fue quebrantado, fue violentamente roto por el órgano acusador. La Fiscalía puede, por ejemplo, cambiar en qué momento la acusación, digamos. Si durante 4 años era tentativa, la parte de homicidio, no la parte de invasión, en la parte era tentativa y después convirtió en homicidio doloso. ¿Se puede hacer eso? La acusación se formula en el momento de que vence el plazo para la presentación del escrito conclusivo. La acusación se presenta en ese momento y la acusación tiene que tener un relato fáctico y ese relato fáctico es el que se sostiene. Ahora, la figura por la cual finalmente se solicita la aplicación de la sanción es un tipo base que puede ir con sus agravantes o en su caso con sus atenuantes.
O sea, pero para hablar en cristiano, en sentido de un idioma que todos entendemos. La fiscalía pudo haber hecho La esto. fiscalía tiene un plazo para presentar su escrito conclusivo. Sí. ¿Qué son los alegatos? Eso es. No, la etapa intermedia. La etapa intermedia. Antes de elevar la causa a juicio. Ajá. En esa fecha tiene que presentar su escrito de acusación o cualquier otro escrito. Sí. En este caso fue el de acusación. Los hechos son esos que refieren el escrito de acusación. Y sobre eso debe de radicar la probanza en el juicio. ¿Y por qué? Entonces, esto que hayan cambiado, eso cuando presentaron ya los alegatos, ¿no podían haber cambiado de la acusación de tentativa a al cambiar el tipo doloso? penal, ellos lo que incorporan son intencionalidades. Sí. ¿Verdad? Puede ser que el relato fáctico sea el mismo, pero van incorporando una intencionalidad. Lo que es ilegítimo allí es privarle a la defensa del derecho a exponer desde esa óptica. Es decir, una cosa es sencillamente alegar sobre un hecho y otra cosa es tener la oportunidad de demostrarlo. O sea que fue incorrecto. A mi criterio el momento debe ser previo o durante o sea, el periodo probatorio, de modo tal de abrir la oportunidad para que yo tenga un ejercicio efectivo de la defensa de este nuevo hecho. ¿Verdad? Sencillamente el hecho de alegar a mí no me está dando una oportunidad amplia de defensa. Bueno, no solamente hubo efectivamente, entonces coinciden que procesalmente en el momento que cambiaron es incorrecto, sino yo quiero que escuchen ustedes una entrevista que le hizo Santiago González en Canal 13 a Rachid sobre el tema de la acusación, digamos, que era tentativa de homicidio y no homicidio doloso, y por qué, decía Rachid. A ver, escuchemos. No existe forma en el marco de esta investigación de Curuguatí de sostener la figura de homicidio doloso justificando quién mató a quién, por eso se habla de homicidio en grado de tentativa. Claro, Santiago, es imposible determinar ni el mismo perito en balística o criminología te va a poder, criminalística, perdón, te va a poder determinar eso, porque ¿qué pasa? Hay efectivos policiales que tienen que la cantidad de disparos casi le cierran la totalidad del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los disparos le vinieron de todos los frentes, de frente, de los costados, de atrás. Los disparos se realizaron por todos lados, Santiago. ¿Cómo comprobar fehacientemente el homicidio doloso cometido por una persona? ¿Qué elementos existen, Jalil, como para decir, por ejemplo, el campesino Santiago González que estuvo en ese lugar disparó y fue el que hirió a tal persona cuando la balacera fue mutua y en un momento determinado ya uno no sabía ni siquiera para quién disparaba? ¿Cómo demostrar, de muerte encima, ¿verdad? ¿Cómo demostrar? ¿Hay una prueba de parafina? ¿Hay algún elemento que demuestra que tal campesino disparó contra tal persona y por eso se lo acusa de homicidio doloso? Mira, Santiago, por eso justamente nosotros acusamos en grado de tentativa. El marco penal es el mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuerpos. Llegar a esa conclusión a la que vos estás arribando hubiese sido lamentable para el Ministerio Público, para nosotros, porque para nosotros es más fácil, particularmente en esta causa, probar la tentativa. ¿Por qué? Porque sería irresponsable de mi parte decir, sí, te pongo como ejemplo, Rubén Villalba le mató al subcomisario Erben Lovera. Bueno, ¿qué pasa si yo me voy a juicio oral y digo, pretendo sostener esa teoría, decir que Rubén Villalba al subcomisario Erben Lovera con tal arma? Lo primero que la defensa me va a decir, bueno, ¿con qué arma? ¿Dónde está el arma? ¿Qué tipo de bala? ¿Verdad? Entonces, tenemos elementos que a nosotros nos llevan a decir que, en primer lugar, ¿verdad?, que todo formó parte de un plan y que lo que ocurrió el 15 de junio es algo que se orquestó solamente ese día en Santiago. Bueno, eso era en el 2013, o sea, tuvo tiempo suficiente, Rachid, digamos, ¿verdad? Y dijo, es imposible determinar, dijo. El fiscal, con todos los elementos que tenía, espera un ratito, es imposible de determinar. Es decir, él tenía ya todos los elementos que tenía hasta ahora, no hay ni un nuevo elemento. Con todos los elementos que Rachid tenía en ese momento, en el 2013, dijo, es imposible determinar. Es más, dice, la cantidad de disparos que tenían los cuerpos de los policías, ¿verdad?, vinieron de todos los frentes. O sea que por lo tanto, hasta un policía le pudo haber matado a un policía, por ejemplo, ¿verdad?, en el tiroteo, o un campesino a otro campesino, digamos, porque de todos los frentes tenía, dice, balazos el cuerpo,
de todos los frentes. Por eso acusamos en grado de tentativa. Hubiese sido lamentable, dice la chica, ¿verdad? Hubiese sido lamentable y sería irresponsable de mi parte si pretendo sostener que Rubén Villalba, o dijo el nombre de Rubén, cualquiera, ¿verdad? Rubén Villalba le mató a tal comisario. Y después, sin embargo, ¿qué pasa ahora? Bueno, ese fue el origen de todo esto. Sí. Es decir, acá se produce... El propio fiscal dice que es irresponsable. Se produce un hecho, lo que sí se hizo después al final. Un hecho luctuoso. ¿Cómo yo tomo conocimiento del tema? Porque cada uno más o menos viendo, efectivamente no tenemos la sentencia y no podemos analizar una sentencia que tiene creo que 2000 y pico de fojas. Sí, sí. 2312 según escuché. Sí. Según me parece bastante generoso, por lo menos en volumen. Y no nos va a permitir analizar en un largo tiempo eso. Pero sí podemos analizar la etapa previa, porque de todos modos las 2300 deben ser una conclusión. En un momento determinado intentan sancionar al doctor Morales y al doctor Ferreiro. Yo tomo la defensa de ellos en el sumario administrativo. Y ahí tomo contacto con las pruebas, los elementos probatorios. Guarda relación esto con un concepto que desarrollaste antes, que es el tema de la chicana, la famosa chicana. Al día siguiente de haberse producido el enfrentamiento, la masacre de Curuguaté, entra al campo 2, 3, 4, 5, 6 periodistas y unos 12, 15, 20, 25, 30 campesinos. El lugar del enfrentamiento no está protegido. No hay un policía, no hay nada. Sí, cualquiera podía entrar. Y entran los campesinos y encuentran cadáveres tirados a la vera del camino. El argumento que escuché es que el pasto estaba muy alto. Parece que también esa noche entró una segadora y cortó el pasto, porque a la hora de la filmación el pasto está bastante corto, de modo tal que eso no era un monte. Sencillamente estaban al costado del camino. Se toman fotos. Después aparecen unas fotos, las mismas fotos de los mismos cadáveres, pero ahora con armas en la mano. Es decir, ¿En serio? claro, aparecen fotos sin armas y después aparece el mismo muerto armado. La colecta de armas no se sabe dónde se hizo. Una de las escopetas se encuentra en la iglesia de Curuguaté, al costado, en los aledaños de la iglesia de Curuguaté, 7 días después, u 8 días después. Y es denunciada como extraviada 5 días después del enfrentamiento. Y eso es parte de la prueba. Entonces, cuando el abogado, en aquella época el doctor Morales y el doctor Ferreiro, le dicen, mire, usted no puede incorporar una prueba de este modo, se convierten en chicaneros. Se les convoca a una... ¿No se pidió la exclusión, Juan Ernesto? Sí, se pidió. Pregunto porque desconozco esta... Y ahí empiezan justamente la calificación de chicana. Se le llama a una audiencia donde se iba a realizar una pericia de algo y la cédula de notificación es 3 días posterior a la audiencia. Eso está dentro del expediente. Sí, así mismo. Entonces, objetan ese hecho. Nueva chicana. Y le dice, pero ¿cómo me va a invitar a una audiencia que se practicó hace 72 horas? Nueva chicana. O sea, ustedes tratan de impedir que la causa avance. Es que la función del abogado es poner orden en el proceso. Lógico. Tienen que cooperar y controlar cómo se incorpora una prueba. Y en el caso Curuguaté no hay ningún procedimiento, ni uno solo, que autorice a incorporar una prueba, porque el lugar fue abandonado por la autoridad. Fue absolutamente abandonado. Entonces cada uno entró, sacó armas, hay filmaciones, puso armas, hay filmaciones de políticos sacando armas, llevando escopetas. Se hizo una causa sobre la sustracción de armas del lugar, causa que no termina todavía. Y sin embargo ya está la condena y no se puede determinar si esas armas que se sustrajeron son parte o no son parte, o dónde están. No, y hay más. Tengo que ir a una pausa, gente, porque... Coloco un único elemento. Sí. Está contaminado el lugar. Categórico. Tengo que ir a una breve pausa.
Atención, en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, ya sabes, disponiendo contigo un montón de tonos, texturas, accesorios. Mira lo que son las cocinas de Achón. Achón te espera, ¿dónde? En la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Simplemente llama al 607-999. Ellos van, ven el espacio que tenés y te diseñan la cocina que querés. Bueno, atenti que Lago Vista 3 es un paraíso en la altura. Es la tercera etapa de loteamientos abiertos creados por la loteadora inmobiliaria, ubicado en zona de Patiño, a pasos del casco urbano de Itagua. Lotes con la mejor vista panorámica al lago Ipacaraí. Áreas verdes, especial para un espacio de descanso y esparcimiento familiar. Y no olvides de participar también de la promo aniversario de 56 años y muchos motivos para viajar, donde este viernes sortean 4 paquetes para 2 personas a Foz de Iguazú. Consulta con tu asesor de ventas 443-600 o al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Bueno, Jenny, ¿qué tenemos? Sí, hablamos con Gabriel Cops, director de Tigo Money. Él nos habla de la nueva tarjeta electrónica Tigo Money y también su modelo de inclusión financiera. Veamos. La empresa de telefonía Tigo lanzó recientemente la tarjeta Tigo Money, una extensión de la ya conocida billetera electrónica. Con la billetera, los usuarios podrán realizar compras en más de 5.000 comercios adheridos. Además, podrán extraer dinero desde cualquier cajero de la red de Inelco. Es una tarjeta que te permite, a diferencia del giro o de la billetera con el teléfono, que te permite efectivizar o reenviar ese dinero, girárselo a alguien más, te permite no efectivizarlo y la comodidad que eso conlleva manejarse con dinero electrónico. Entonces las personas reciben un giro, en vez de efectivizarlo van a un comercio adherido y pueden pagar, cancelar la cuenta con la tarjeta prepaga Tigo Money. El producto cuesta, tiene un costo único, por única vez de 25.000 guaraníes y luego no tiene ningún otro costo de mantenimiento, no tiene costo de recargas por compras, no tiene costo de apertura, es directamente, se fondea con el dinero en la billetera electrónica y por el uso estamos dando importantes beneficios, como por ejemplo tenemos un call center que está destinado a asistencia médica gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. Todo lo que la gente tiene que hacer es simplemente usar la tarjeta para acceder a ese beneficio. Tigo Money es en esencia un promotor de la inclusión financiera y social en Paraguay. En este sentido, ha desarrollado 2 proyectos de desembolsos de dinero en alianza con la Secretaría de Acción Social y con el Programa Mundial de Alimentos, beneficiando así a miles de familias paraguayas. Nuestro servicio predominantemente es usado por compatriotas que todavía no están bancarizados y que estamos trabajando en alianzas con muchos bancos y financieras para poder también llegar a la bancarización plena. Prueba de ello son ejemplos que tenemos hoy con Banco Familiar, con Visión Banco. Ya hemos aperturado más de 7.000 cajas de ahorro, cuentas básicas, perdón, en los últimos meses y estamos trabajando mancomunadamente en alianza con el sector financiero bancario para poder también bancarizar a los clientes de Tigo Money. Trabajan con el Estado también. También tenemos un trabajo desde diciembre de 2014 con la Secretaría de Acción Social y a la fecha hay 15.000 familias paraguayas que están recibiendo el subsidio de Tecoporá a través de Tigo Money. Esto facilita mucho la gestión porque antes las personas tenían que movilizarse mucho para llegar a alguna sucursal de algún banco para poder cobrar. Hoy reciben ese dinero en su casa, en la billetera y tienen 3.800 puntos a nivel país para poder efectivizar ese dinero y los compatriotas también de a poco van adoptando la tecnología para acceder a más servicios que le ofrece la billetera, ¿verdad?
Actualmente, Tigo Money es partícipe de las mesas de trabajo del Equipo Nacional de Inclusión Financiera, entablando temas que refieren a pagos y ahorros. En el año 2014, el programa Tigo Money ganó el premio del Banco Interamericano de Desarrollo como el mejor proyecto de finanzas digitales en el marco del Premio Interamericano a la Innovación Financiera y Empresarial. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Conmigo, lo que ves es lo que tienes, y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre Ultra Volumen, Super Alargamiento, Volumen y Alargamiento Máximo, Definición Dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on. Jasmine. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate! Hoy puede ser un gran día. Bueno, ya sabes que cuando de construcción se trate, Mateco Materiales de Construcción, calidad y cantidad en todos sus productos con garantía de entrega inmediata, alquiler de equipos, servicios de grúas, contenedores, cemento, arena, piedra, todo para tu obra. Stock permanente en síntesis desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Encontrar todo en un solo lugar. ¿Dónde? Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anota, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, este tema de... Ya dijimos, al principio era tentativa, luego cambiaron. El propio Rachid dice, no podemos hacer homicidio doloso porque no tenemos forma de probar quién le mató a quién. Después al final tenían por lo visto, no sé de dónde sacaron, el tema de que juzgaron un hecho y solamente parcialmente nomás agarraron una parte de la muerte de los policías y no investigaron todos los hechos.
Y a esto se agrega el tema de las pruebas. Muchas de las pruebas, cómo manejaron el tema de las pruebas los fiscales. Por ejemplo, el caso del helicóptero, que sobrevolaba y por lo tanto tendría que tener el panorama de dónde lo que vino la primera bala, todo. O sea, de arriba con la grabación prácticamente podés tener todos los hechos, por lo menos elementos importantes. Eso desaparece. Extrañamente. Extrañamente. Vos que conocés esos helicópteros, ¿nos puedes explicar, por favor, la característica de esos helicópteros, Juan Ernesto? O sea, ¿cómo fue que desapareció? Me decías en una grabación que habíamos pasado, es que tienen 2 cámaras esos helicópteros. Tienen 2 cámaras, tienen una cámara dentro, Sí. dentro de la cabina y un flirt Ajá. fuera, que es una cámara externa, que sirve para grabar todo lo que está ocurriendo externamente. ¿El helicóptero qué es? El helicóptero es una garantía para la población. El helicóptero presta apoyo a una operación policial, pero al mismo tiempo controla que no haya abuso en el uso de la fuerza, etc. Es decir, está recibiendo y recopila toda la información. Una garantía para la ciudadanía. Para la ciudadanía. ¿Verdad? Y para Sí. darle también a la policía un sentido de cuerpo. Exacto. Es decir, no hace falta andar persiguiendo por la calle a un delincuente a 200 kilómetros por hora, Claro. con el riesgo de matar a alguien, si yo ya estoy viendo desde el helicóptero el desplazamiento Exacto. y puedo ir encerrando al delincuente. O sea, la función y es puede esa. haber comunicación, por lo tanto, del helicóptero con la gente que está en tierra. Existe ¿verdad? comunicación permanente entre el helicóptero y la gente que está. Tanto funcionaba la cámara que en una grabación se lo ve, creo que es Lovera, el que sube al helicóptero en la parte de atrás, alguien dice hay un francotirador. En realidad se ve a un oficial de policía que está en el lugar sentado frente a la pantalla del flirt y después se lo ve a Lovera explicando cuánta gente hay y en qué posición. Porque todo eso él lo ve por la pantalla. Antes de que se inicie. Antes todo de el tema. iniciarse la operación. O sea, Es que decir, estaba funcionando. El helicóptero sobrevuela el lugar y se lo ve a Lovera dentro del helicóptero, creo que era Lovera el que estaba dentro del helicóptero, y después Lovera dando la explicación de qué había en el lugar. Es decir, el helicóptero hace un sobrevuelo y determina qué hay exactamente en el lugar. Es decir, la cámara funcionaba porque de lo contrario él no podía haber visto. El helicóptero que hace recoge la información. Es posible que si está en el suelo no la retransmita, pero apenas toma altura o se acerca a la base, automáticamente despacha esa información. O sea que y aparte eso de filmar Claro, lo hay que un backup. pasa dentro del cubículo del filma afuera y reporta. filma afuera y manda directamente a una base. Y lo puede hacer online porque entonces la base también coopera en la persecución. Y queda una grabación en la base y otra grabación en el Claro. helicóptero. Yo le escuché a la fiscal decir que la empresa no le entregó el software, lo que es absolutamente falso. La policía recibió todo para hacer funcionar. De hecho, una vez, y esto lo cuento como anécdota, se le entregó al ministro del Interior una filmación en la que un policía, después de un operativo, entre comillas, porque no se sabe por quién estaba autorizado eso, carga droga en el helicóptero. Resultado del operativo. Carga una bolsa con marihuana. Y eso generó la protesta de la empresa porque en ese momento todavía lo volaban los pilotos españoles para decirle nosotros no podemos cargar droga dentro de un helicóptero sin una orden expresa del comandante de la policía o una orden fiscal. Porque ¿qué ocurre si ese helicóptero tiene un accidente, se encuentra droga dentro del helicóptero y me van a decir que son los pilotos españoles los que están transportando la droga? Esa filmación se produce con la cámara interna. Y esa filmación se le entregó al Ministerio del Interior y naturalmente ahí empezaron algunas dificultades con la gente del Ministerio, que por lo visto era muy afecta a ese tipo de procedimientos. Bueno, en síntesis sí. Ahora, ¿qué le dijeron a ustedes? O sea, ¿qué se dijo en el juicio cuando no se presentó la grabación de lo que en realidad pasó? ¿Qué alegaron? ¿Qué alegó la Fiscalía sobre esa grabación del helicóptero? Para nosotros, ¿que desapareció, que no se hizo luego? Para ¿qué? nosotros, Mina, como defensa, ¿verdad? Que no haya funcionado el walkie de Lovera,
que no haya funcionado el walkie de las patrulleras, que no haya funcionado el walkie del helicóptero a tierra, que no haya funcionado el FLIRT, la cámara del helicóptero, etc. Forma parte de una serie de cosas que no tenían que funcionar ese día, ¿verdad? Pero para la ciudadanía, como explica el doctor Juan Ernesto, él sí conoce muy bien porque creo que era agente en ese tiempo de la empresa española. Yo soy el abogado de la empresa. Sí. Entonces, puede lo que ¿Pero está qué diciendo la alegaron? ciudadanía. ¿Qué alegó Entonces, la fiscalía? Lo que te la pregunté. fiscalía envió una notita a la policía que le responde con otra notita de que no funciona. Que no luego funciona, eso le fue. reitera supuestamente Sí. el pedido con otra notita y le responde con otra notita que sigue sin funcionar. Y con eso se dio por satisfecho de que no funcionaba el aparato. Ellos alegaron que no funcionaba. Ocurre que se allanó y se peritó todos los chips de la zona de Curuguatí, de los celulares, pero el chip principal, que tenía 70 kilos, creo que tiene en total el aparato el cerebro, los chips, los mecanismos completos del helicóptero, tenía que secuestrarse eso, se tenía que rescatar y someter a pericia, si no es por peritos paraguayos, en la policía científica española que sí conoce muy bien ese aparato. Claro, Entonces, ese era el procedimiento que tenía que hacer Jalil. Exacto. ¿Y qué Bueno, hizo? y Jalil no hizo porque tenía que ocultar pruebas, tenía que hacer desaparecer esa y otras y muchas pruebas que hizo desaparecer y tenía que aparecer como señalaste. O sea, en el juicio, muchas no. otras. La escopeta del general Roosevelt que acabas de señalar. Luego revólver en manos de muertos que no tenían armas. Luego mandó peritar, por ejemplo, los escudos de la policía, que durante la formación del finado Pablo Medina tomó las fotos y se veía agujeros en casi todos los escudos. Luego Jalil manda peritar eso y obviamente que los agujeros practicados en esos escudos son de obra y campesinos. autoría de los guerrilleros, eso que él está persiguiendo, ¿verdad? Esa es una serie de cuestiones graves, entre ellas obviamente la del helicóptero, que sin lugar a dudas es la más grave de todas las que ocultó La fiscalía. Jalil y el órgano acusador en su conjunto en este proceso. Pero además hay una grabación del comandante. Hay una grabación que se pasó al aire. Creo que es en una entrevista que le hizo Humberto Rubín, donde él comenta que tienen mucho material grabado. Sí, y le dice, ¿cómo que le dice? Hay mucho material, le dice. Sí, hay mucho material, le dice. Hay mucho material, le Cierto. dice. No Así recuerdo. el comisario jefe de la De la agrupación ¿Cómo que le aeronáutica. dice? Richard, no me acuerdo cómo es que le dice. Gilberto, el comisario Gilberto. Sí, tenés razón, es cierto, hay una grabación al respecto. Bueno, atención por favor, Pharmacenter ya sabes que apoya a nuestros atletas que están dando todo para competir en las Olimpiadas Río 2016. Qué bueno sería que reciban el aliento de todo el pueblo. Por eso, suma vos también el tuyo. ¿Cómo? Utilizando el hashtag Aliento Olímpico, pones hashtag Aliento Olímpico en tus redes sociales. Pharmacenter, sabes, es el sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Pharmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, y ¿sabías que con el giro o envío que recibís en tu billetera Tigo Money, también podés hacer compras? Con la nueva tarjeta Tigo Money, el dinero que cargas a tu billetera, también podés usarlo con la tarjeta. Usala en cualquiera de los más de 5.000 comercios de la red Dinelco, sin recargos en tus compras, ni costos de mantenimiento y servicio de asistencia médica telefónica 24 horas. Adquirila en las tiendas Tigo o puntos de Tigo Money habilitados. Y eso no es todo. Por cada operación que realices desde tu billetera Tigo Money recibís paquetigos de regalo. Con Tigo Money, hacelo todo más fácil. Pausa y enseguida volvemos. Todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya.
Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon, Love is All. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Jazmín, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Guazú Residencial Calle 14 Acaraí te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, sonreí, te presentamos ContiFlash. Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie, ¿eh? Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Bueno, ¿sabes cómo te podés proteger todo el año? Me imagino que ya sabes. Apelsin C, vitamina C de 1 gramo, es importante sobre todo para prevenir los síntomas de envejecimiento, los síntomas de decaimiento físico y mental y estimular la defensa. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin calidad FAPASA, líder en certificación internacional. En relación al tema de las pruebas, otro elemento que cuando vino Rachid me llamó la atención porque los abogados, que no era abogado, yo estaba otro, ¿verdad? Abogado, ¿sabes? Con Rachid vos no estabas. No. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Sí. Decía que no se le había hecho la autopsia y que ellos pedían que se le haga otra vez la autopsia, no sé cómo se dice cuando necropsia, ¿verdad? Bueno, que no se había hecho la autopsia y que era importante hacerlo. Y hablábamos con Rachid y nos decía lo siguiente, porque decía Rachid que sí se le hizo. Y ellos decían que no, entonces no sabía quién tenía la razón. ¿Qué hice? Hice un telefónico en vivo con el doctor Lemir y nos contestó lo siguiente, a ver. Sean campesinos o policías, pero sobre todo policías. ¿Se le hizo la autopsia? Lo que se hizo, Mina, a todos los cadáveres fue una extracción de evidencia no biológica. Ajá. Específicamente estamos hablando de la extracción de las esquirlas o las municiones que tenían los cuerpos. O sea, no se hizo autopsia. Obviamente, espera un ratito. Sí. Obviamente para eso teníamos que abrir los cuerpos. No se hizo las autopsias tradicionales donde se abren las 3 cavidades corporales. Se abre en este tipo de casos la parte pertinente
a donde están las lesiones. Entiendo. Si las lesiones están en tórax y en abdomen, se abre tórax y abdomen. Si están en cráneo, se abre cráneo. A eso se denomina autopsia mínima. ¿Qué pasó con las placas radiográficas? Preguntan acá. Sacamos la placa radiográfica y tomamos fotografía de la placa radiográfica y posteriormente esas placas se entregan a la unidad penal. La fiscalía no presentó. Y la fiscalía no presentó, bueno, ¿eso qué tiene que ver con Lemir? Le Sí, pregunto. sí. No entró, no ingresó como prueba. Instrumento. ¿Por qué no ingresó? Todo lo que está manifestando el doctor Lemir está todo en la carpeta fiscal. Mira, acá es, mentira, acá no es clara existe. una No existe situación. ninguna placa radiográfica. Acá está hablando, la defensa está hablando de un No existe. helicóptero artillado. No, pero vamos a lo de la placa primero. Está todo lo que se hizo con los cuerpos, Mina. Se solicitó y no está. Está agregado en la carpeta fiscal. Independientemente, en el caso hipotético de que se haya obviado por tal o cual circunstancia, porque la... no, pero ¿por qué no está? No, yo quiero pero saber te cuento, eso. te ¿Está comento. o no está? Está, todo lo que... ¿Está o no está? Toda Ya la se le pericia. solicitó al tribunal y no están. está. No están. Puedo decir que está. Toda Yo la voy a averiguar pericia, esto. toda la pericia, Bueno, no todo sé lo quién que de hizo los dos Lemir, me- todo me- está, ¿verdad? Mina. Bueno, ahí está. Primero era que se hizo la autopsia, que no se hizo, decía la defensa. Finalmente le dijo que no es la autopsia tradicional. No se le abrió como tiene que abrírsele, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, inclusive las balas, tampoco, algunas se trajeron y otras quedaron, ¿verdad? Entonces, para poder tener también todas las pruebas balísticas. Se perdieron las radiografías, ¿verdad? No hay radiografías, no, radiografías. hubo autopsia, no hubo necropsia. Hubo oposición rotunda de Jalil para que se haga la necropsia, para que podamos extraer las demás balas, Así es. tanto sea en los policías como en los campesinos. Para nosotros debió investigarse las 17 muertes Así es. y no hubo oportunidad alguna de que se haga, ¿verdad? Tengo Por que ir a oposición del una Ministerio Público. breve pausa y al final, en el último bloque, quisiera saber, bueno, a ver, ante esta situación, a ver, ¿cuáles son las salidas posibles? Obviamente, ellos decidirán cuál, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que uno hace cuando hay muchas irregularidades como las que vimos recién en un juicio? ¿Cuáles son las alternativas posibles jurídicamente hablando, sí? Luego de la pausa. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran... ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate!
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Quédatelo así, aprovechar lo que pase de largo. Bueno, ya sabes que lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, dirección España, casi Brasil, teléfonos ahí en pantalla 021 22 53 51, 021 20 40 31, en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Y ya sabes, las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles, que son las sillas que usamos en el programa. Ante esta situación, digamos, de evidentes irregularidades, digamos, en el manejo, se investiga solamente la muerte de 6 y no de los 17, se cambia la acusación en un momento al final, ahí entre los alegatos, desaparecen las pruebas, se contamina el lugar de los hechos, etc. Ante esta situación, a ver, jurídicamente, ¿cuáles es lo que son las... Y la sentencia en primera instancia, digamos, ¿verdad? 35 años a algunos, 20 a otros, etc. Ante esta situación, ¿cuáles son las alternativas A, B y C en términos procesales que un abogado de la defensa pueda plantear? Yo quiero partir de hipótesis, señora Sí. Mina, por respeto a todas las partes, ¿verdad? Supongamos que de estas 2.300 y algo de fojas de la sentencia se evidenciase que no se aplicó la sana crítica por medio del tribunal. La defensa obviamente tiene plazo ahora para apelar, tiene para una apelación especial de la sentencia, puede recurrir en casación directa ante la Corte. Eso ya dependerá de la estrategia procesal que ellos tengan. Casación directa ante la Corte es una alternativa. Sí. ¿Y la otra cuál es? Apelación especial de la sentencia. Apelación especial. ¿Qué es uno y qué es otro? La apelación especial de la sentencia se solicita una revisión al Tribunal de Apelaciones sobre los criterios y el razonamiento utilizado por el Tribunal de Sentencia en primera instancia para apreciar las pruebas. No se le permite volver a apreciar las pruebas. Ojo. ¿Y qué es lo que se le permite entonces? El razonamiento lógico de la construcción de la sentencia. Es lo que se llama sana crítica. Espera, ¿y dónde entonces uno como defensa, qué es lo que vos querés? Obviamente, bajar las penas o directamente absolverlo. Entonces, digamos, ¿verdad? ¿cuál es la posibilidad que se tiene allí? Que el Tribunal de Apelaciones pueda declarar la nulidad de este juicio y en su caso se vuelva a discutir un nuevo juicio. O confirmar. No, y no, hay una tercera que es bajar las penas, no puede ya. Él puede también realizar una apreciación, pero esa es ya una apreciación extraordinaria. Es una apreciación extraordinaria, porque no puede sustituir al tribunal de grado, es decir, al tribunal que estuvo con relación directa a las pruebas, no puede sustituir. No puede decir, por ejemplo, no, homicidio doloso no hubo, con todas las pruebas que tenemos, aparte falta, o sea, pruebas y fueron manipuladas las pruebas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, solamente pueden ser condenados por invasión y de organización, que se llama para delinquir, no sé cómo se llama, pero no hay prueba de homicidio doloso. Puede referir, desde el punto de vista técnico, puede referir que el razonamiento utilizado por el tribunal no fue el correcto. Y que por ende se puede revisar. Se puede revisar. Eso es lo que quiero saber. Bueno, ¿ustedes a cuál de las medidas de estas dos, ya sea casación directa o apelación, van a apelar, van a considerar? Esa cuestión va a ser examinada por el equipo de 8 abogados que tiene hoy la defensa. ¿Por qué tienen dudas? Para nosotros no hubo invasión de inmueble ajeno, porque el inmueble no es de la familia Riquelme. Pero en si definitiva, es el Estado igual es ajeno. Pero el Estado consintió. Se necesita entrar en un inmueble sin el consentimiento del dueño. Acá hubo consentimiento del dueño. ¿De quién? ¿Del Estado? Del INDER. ¿Ah, el INDER consintió? Claro. Entonces, por otro lado, no puede ser asociación criminal. Una comisión vecinal reconocida desde el 2004 hasta el 2012 por el INDER.
Entonces la Asociación Rural del Paraguay también tiene que ser considerado asociación criminal, igual que la FEPINCO o la Asociación de Producción de Soja. O sea que todos deberían tener el mismo trato, no como Jalil ahí que aparece y dice, no, yo solo investigo la muerte de los policías y no de estos negros campesinos. O sea que acá no hubo tampoco homicidio que se pueda probar, no hubo armas, no hubo prueba científica que haga nexo causal entre los autores. ¿Cuál de las no dos? No hay homicidio, pero acá hay una sentencia cantada que desde que arrancó sesgado y unidireccional en la investigación, se tuvo una sentencia cantada. Consecuentemente, la actuación del Tribunal de Apelaciones con relación a las recusaciones formuladas por los abogados anteriores y los actuales, claramente actúan en forma al unísono el Tribunal de Apelaciones de Salto del Guairá y también la Sala Penal de la Corte, que nos tiene sumariado a nosotros, a todos los abogados, y que nos notifica en el mismo día en que se lee la sentencia, en el mismo día en que se lee la sentencia, la parte resolutiva de la sentencia nos notifica la Corte Suprema de nuestro nuevo sumario por cualquier cosa que vaya, o sea que la Corte vino actuando de manera totalmente funcional a todos los atropellos cometidos por el órgano acusador y que se ha convertido directamente en las oficinas de Montanaro o de Pastor Coronel. O sea que es una oficina absolutamente retrógrado, inquisitorial, que quebrantó y rompió el orden constitucional y convirtió esto en un órgano exclusivamente donde se persigue inocentes. O sea que ustedes, por lo tanto, en esas condiciones, ¿cómo vamos a confiar en el Tribunal de Apelación y en la Sala Penal de la Corte? Nosotros necesitamos básicamente agotar la instancia nacional para recurrir a la Corte Interamericana y dejar libre a esta gente y denunciar a los autores de estos 17 crímenes, que es un crimen horrendo, un crimen de lesa humanidad, perfectamente tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, y procesarlo ante un tribunal con jurisdicción universal que sea miembro del Estatuto de Roma, que puede ser mismo acá, a lo mejor en tribunales de la Argentina o algún otro país vecino donde se tenga tribunales con jurisdicción internacional, y efectivamente investigarle al jefe de policía, al comandante de la policía, al subcomandante, al que dirigió la operación allá, Pablino Vera, Anoni, Gamarra y los demás autores morales, como lo llama ahora nuestro código, nuestra legislación, autores mediatos e inmediatos. Ese es el camino que queda, ¿verdad? O sea que, y ese examen no es tan sencillo, no es, ahora tenemos la sentencia y obviamente, técnicamente, como dijo el colega Galeano, está la apelación especial, que tenemos 10 días, está la casación per saltum, la casación directa ante la Corte, ante la Sala Penal, que también es de 10 días, y veremos con cuál nos quedamos previo examen con el doctor Lescano Claudio, el doctor Alderete, el doctor... con todo el equipo de... Ahora, fíjense de un material más, quiero pasar un ratito y después le doy la palabra a Juan Ernesto. En el material, el 6 figura acá como 6, que son el presidente del tribunal, Zelaya es el presidente, ¿verdad? Fíjense nomás para ver quiénes fueron, por ejemplo, los jueces. Fíjense los antecedentes de este juez que quitó semejante sentencia. Vamos, por favor. Ramón Trinidad Zelaya, presidente del tribunal que juzgó el caso Curuguatú, fue sumariado en el año 2007, cuando era fiscal, por su supuesta participación en un caso de coima de $5.000. Además, en 2011, ya como juez, fue duramente cuestionado por sus colegas luego de que dispusiera la libertad de un hombre con doble identidad sospechado de ser un peligroso narco. Pero los antecedentes de Zelaya no terminan ahí. En marzo de 2015 volvió a estar en la mira cuando decidió liberar a los narcos Simón Núñez Antúnez y César Godoy González, procesados por el hallazgo de 571 kilos de marihuana. El juez argumentó falta de pruebas. Bueno, algunos antecedentes nomás de algunas perlitas del que ahora encontró millones de pruebas, ¿verdad? Pero para liberar narcos no habían pruebas. ¿Qué hacer ante esta situación, Juan Ernesto? O sea, ¿cuáles son las alternativas? Ya sé que son dos jurídicamente. ¿Y vos qué crees que
¿Qué es lo más recomendable ante esta situación? Yo creo que lo recomendable, no solo frente a esta situación, sino al conjunto, es comprender cuál es la función que se debe cumplir acá. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno, la función del Poder Judicial es restablecer la paz social, quebrantada por una irregularidad, por un ilícito, por lo que fuere, para lo cual el hecho debe investigarse en un 100% de toda óptica. Y cuando sale una sentencia, esa sentencia tiene que tener por finalidad restablecer la paz en la sociedad. Es decir, uno, ¿somos una sociedad o no lo somos? Porque si yo digo investigo a unos y no a los otros frente al mismo hecho, estoy diciendo no somos una sociedad. Segundo, yo puedo reponer la paz social cuando existe tanta duda, cuando la gente tiene duda tan legítima y cuando los mecanismos pueden no darme el punto de salida. Yo tengo mi reserva al respecto. Tengo mi reserva en el sentido de que este hecho que se produjo lamentable y luctuoso, donde todos los familiares de todas las víctimas, uniformadas o no, tienen el legítimo derecho de que se sepa qué pasó. Así es. Y acá no se va a saber qué pasó si se investiga una cosa y no la otra. Y tiene un origen todo esto. El origen de todo esto vuelve a ser el problema de la tenencia. Una tenencia que está viciada desde su principio por los mecanismos de distribución. Si nosotros no vemos este escenario general, nosotros vamos a repetir Curuguatú en cualquier otra localidad, porque se va a volver a repetir. Hace falta una visión política y una salida política a un tema que tiene una irregularidad más que manifiesta. Fíjense que se discute la titularidad del suelo y se discute con una cuota grande de legitimidad. ¿Verdad? Porque en el juicio en el cual le dicen al señor Riquelme, usted va a ser el dueño de la propiedad ahora porque la ocupó, porque la invadió. En ese mismo juicio, el juez que dice eso sabe que la propiedad no es del demandado, sino que es del Estado. Porque eso se lo dice el abogado de la defensa. El abogado de la industrial le dice, mire, el doctor Riera, Manuel Riera, le dice, fíjese que usted me está demandando a mí, pero yo no soy el dueño es el Estado paraguayo. Y sin embargo, el juez no le da participación al Estado. Y continúa contra la industrial como si hubiese un allanamiento. Fíjate que en la actuación de aquel juez se dispara el primer tiro de Curuguatú. Y de ahí en más, hacer desaparecer esa montaña de irregularidad genera ¿qué cosa? Este enfrentamiento. La única salida posible va a ser política y hace falta que los actores se pongan razonablemente a discutir este tema para encontrar una salida. Le encontramos una salida al problema del automau. 70%, 80% del parque automotor era MAU. Yo te puedo asegurar que el 50% de la propiedad en el campo es irregular, si no más. Tenemos que darle una solución y tenemos que ser imaginativos. Y si no, este mismo problema vamos a volver a tenerlo y vamos a volver a encontrarnos acá, seguramente otros actores, pero con el mismo problema y la misma sociedad dividida. No, coincido con Juan Ernesto en el sentido que efectivamente lo más profundo de este problema es el tema de la tenencia de la tierra, ¿verdad? Es una discusión que se debe abrir sin lugar a dudas, ¿verdad? Sobre el tema de la tenencia de la tierra en el Paraguay, los catastros, etcétera, etcétera, que nunca se quiere catastrar. Que no se quiso hacer. Etcétera, etcétera. Ya hubo plata, organismos internacionales que donaron. No se hace el catastro porque efectivamente van a saltar un montón de irregularidades. Pero aparte de este problema de fondo, lo mismo pasa con el delincuente, digamos, el problema de la inequidad. Tenemos que acabar, o por lo menos que la distancia, la brecha no sea tan grande, para poder de esa forma también combatir, digamos, a los delincuentes, no solo con la represión. Y pasa con esto. Pero esa es una cuestión de fondo y que coincido. Pero en este caso de Curuguatú en particular, que se dio, ¿verdad? Tenemos que analizar este juicio y aparte de ver si ellos van a apelar o van a hacer una casación y luego irán a tribunales, yo creo que, como repito, dos cosas no podemos permitir como sociedad. Primero,
el derecho a la vida. O sea, tenemos que defender y ser solidarios con el derecho a la vida, ¿verdad? Y en segundo lugar, la libertad. Son dos derechos que creo que no podemos dejar pasar. Cuando se atenta contra la vida y cuando se atenta injustamente contra la libertad de una persona, ¿verdad? Entonces, acá se atentó contra la vida, los muertos ya están, 17, no 6, 17, ¿verdad? Y está en juego la libertad de varias personas que no podemos mantenernos así. Ah, bueno, no soy yo, no soy ni mi pariente ni le conozco, aparte todo campesino pobre, entonces ¿qué me importa? No, de verdad no, porque acá para mí lo grave, lo muy grave es que se pone en evidencia, una vez más, pero en este caso así groseramente, que la Fiscalía y el Poder Judicial están a la orden de un sector. Y no puede ser eso. No puede ser que ustedes, abogados, no chillen ante eso, que nosotros, sociedad, no chillemos, porque lo que significa es que en realidad estamos todos expuestos si no estamos del lado del más poderoso. Tenemos algún juicio de lo que sea, nos jodimos si no tenemos poder político o poder económico. Entonces no, o sea, nos tiene que alarmar porque el día de mañana o podemos perder la plata que tenemos, o el otro que nos demanda tiene más plata que nosotros, o más poder político, y quiere decir que no va a haber justicia. Entonces no podemos dejar impune esto, sinceramente, porque para mí la impunidad máxima, aparte, digamos, de ver a ver quién es lo que les mató a los muertos que muertos están, ¿verdad? Es, no podemos dejar impune la actuación de fiscales y jueces que hicieron esta barbaridad en Curuguato. O sea, tienen que ser o recusados, ¿cómo se dice? Enviado al jurado de enjuiciamiento. ¿Por qué no se le envía al jurado de enjuiciamiento? El primer disparo comenzó con el juez José Benítez, que le otorgó usucapión sobre 2.000 hectáreas de tierras del Estado a una persona que solamente en un juicio maratónico de un año aparece como el supuesto dueño de esa finca, cuando ya, de esas 2.000 hectáreas destinadas a pobres campesinos, cuando que al lado ya tiene 75.000 A ver, hectáreas. este jurado de enjuiciamiento, les pregunto, como mínimo hay que llevar al jurado de enjuiciamiento a todos estos. No va a hacer nada porque el jurado de enjuiciamiento finalmente es una, y eso es algo que tenemos que revisar todos, es un brazo más del poder. Fíjate la pelea que hay ahora para saber si entra Baqueta, si no entra Baqueta, si tiene que estar 2 veces, está 3 veces, pero una vez estuvo en representación de los abogados y otra vez en representación de la Cámara. Es decir, fíjate todo esto. ¿Por qué se pelea de ese modo ese espacio si no es porque ese espacio otorga el control? Lógico. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, aunque no lo vamos a conseguir en una primera etapa, es eliminar la doble representación. Los sectores políticos que participan en las cámaras, dentro del proceso de selección, no tienen que estar representados ni en el jurado ni en el consejo. Ahí tienen que estar representados los profesionales que no participamos de ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que venga un representante de la Cámara de Senadores para que la Cámara de Senadores vuelva a votar lo mismo que votó su representante. Doble representación, para asegurar el poder político. Habrá que eliminar eso. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con estos jueces y fiscales? Y mientras tanto lo que hay que hacer es ver. No se puede dejar de utilizar los resortes. Yo puedo descreer en las instituciones, pero tengo que usar de los resortes, porque de lo contrario, entonces vamos a poner todo a tribunales populares y eso nos va a llevar también a la ruptura de la República. Y eso no es posible. Por eso que yo decía, o si no, uno va a terminar haciendo justicia por mano propia. Sí. ¿Verdad? Porque por eso es importante juzgar a los jueces que cometen arbitrariedades, doctor. Porque si no, yo, el día de mañana, tengo un caso grave como es que me hayan matado a parientes, ¿verdad? En una toma de tierra, no importa en qué, ¿verdad? Y encima me condenen a 35 años. ¿Qué es lo que yo estoy fomentando? Que existan guerrilleros en este país. Sinceramente yo estoy fomentando eso. Porque si las instituciones no me dan respuesta a mí, ¿qué yo voy a hacer? Y hay que poner a prueba las instituciones. Y bueno, por eso, ahora se puso a prueba y se aplazaron. Exacto. ¿verdad? Bueno, pero faltan etapas. Por lo tanto, No, hay faltan que irse. etapas. Claro, y hay que agotar las Claro, hay que agotar las porque etapas. igual la necesitan para ir a nivel internacional, así como está planteando la dando defensa. por cierta la hipótesis de la Tenemos defensa, que hay que agotar agotar las primero. etapas. Hay que Agotar, pero también el poder político tiene muchas responsabilidades. Claro. Y en particular, Mina, se tiene que decir de que los 17 muertos, por los 17 muertos debe responsabilizarse el Estado paraguayo. Así tiene que ser, porque fue uso ilegal de la violencia estatal el que eliminó esas 17 vidas.
Y así tiene que ser finalmente. Y pasa un poco otra vez por lo que Juan Ernesto señalaba, ¿verdad? Del poder político. Así es. Muchísimas gracias, gente, por estar acá con Gracias por nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos cada lunes y cada miércoles. Ya sabés que te espero siempre a la mañana de 8:30 a 12 por Radio 1000. Que tengan una muy, pero muy buena noche. Chao, chao. Y recíbelo con dos. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados, carga para toda la vida.